Bienvenidos a Quelepa, en el departamento de San Miguel. Estamos en una nueva saga descubriendo ciudades del oriente salvadoreño, de la zona oriental. Y pues en esta ocasión estamos acá en el departamento de San Miguel, en la villa de Quelepa, este poblado que todavía no ha alcanzado su estatus para convertirse en ciudad y que pues aquí tenemos justamente el arco que nos da la bienvenida a la tierra del jaguar de piedra y que pues en esta ocasión vamos a recorrer desde este punto hasta llegar a su casco central, su casco histórico, aunque es una ciudad que pues tiene unas características arquitectónicas muy variadas y que además de ello, digamos que tiene mucho de qué hablar desde la perspectiva de la historia previo a la invasión española acá en los territorios de Centroamérica y que está muy ligado pues a distintas variantes de pueblos originarios que se asentaron en este poblado particularmente. Así que acompáñanos en este bonito recorrido conociendo otro pueblo más en El Salvador. Aquí ya nos encontramos recorriendo ya unos cuantos metros de esta carretera que conduce desde la carretera panamericana hasta el casco central de Quelepa. De hecho, Quelepa y Moncagua se encuentran bastante cerca, prácticamente están como a unos 10 kilómetros de distancia entre los cascos centrales y muy cerquita también de la ciudad de San Vicente. Prácticamente ellos tres podrían fácilmente ser un área metropolitana en pequeño, con la gran ciudad de San Miguel como la parte central de esta misma. De hecho, como menciona Armando, pues esta vía tiene una historia rica en detalles precolombinos. Los historiadores y las personas que han estudiado los pueblos prehispánicos aquí en las Américas y en particular en la región centroamericana con los mayas, han separado en tres periodos toda la vida de estos pueblos prehispánicos acá en diferentes países de la región centroamericana. De hecho, para el caso de Quelepa, pues vamos a remontarnos hasta el periodo preclásico de la civilización maya, que corresponde entre el 200 antes de Cristo al 150 después de Cristo, en donde los pueblos originarios de lo que ahora conforma El Salvador y parte de Honduras, pues iban evolucionando de ser agricultores, creando sus propias herramientas para esta labor. De hecho, poco a poco empezaron a aparecer asentamientos de forma organizada en San Nicolás, en Jayaque, en Barranco Tovar, El Perical, en Antiguo Cuscatlán, en Chalchuapa, en El Trapiche, en Carasucia, Atiquizaya y demás. Particularmente en Quelepa, lo que ahora es Quelepa, ya se encontraba un sistema organizacional que dejaba atrás el periodo arcaico, que son los primeros registros de la civilización maya en Centroamérica. Y durante este periodo, el periodo preclásico, ya comerciaban con territorios al poniente del río Lempa y con su zona de influencia directa al sur de la República de Honduras, en donde se cree que los lencas migraron desde estas regiones de Honduras hasta el oriente salvadoreño como parte de su proceso natural de expansión de estos pueblos. De hecho, se conoce que el espacio conocido actualmente como el sitio arqueológico de Quelepa, que se encuentra a unos cuantos kilómetros al norte, del casco central que ya estamos recorriendo,
fue habitado de manera estable desde el 500 antes de Cristo, en donde el centro de la comunidad abarcaba alrededor de medio kilómetro cuadrado y que gran parte del motor económico y sustentable de la región era la explotación agraria gracias a la fertilidad de toda esta planicie en donde se asentan estas ciudades del oriente salvadoreño, el Valle del Río Grande de San Miguel, y que se encuentra a la falda del volcán Chaparrastique, y que gracias a los sedimentos de este río, junto con la actividad volcánica del Chaparrastique, pues han alimentado de manera considerable todas estas tierras para su explotación agraria. De hecho, entre las cosechas que realizaban eran en maíz, frijol, carao y algodón, que utilizaban para el autoconsumo y para comercializar con otras regiones más al poniente del actual El Salvador, después de Río Lempa, y con las ciudadelas del Valle de Yojoa y el Valle de Comayagua en la actual Honduras. Ya en los últimos 200 años de este periodo, mientras la parte poniente del río Lempa, aquí en la zona central y occidental del Salvador, trataban de sobrevivir después del cataclismo de la erupción del volcán del lago de Ilopango, y que muchos de estos poblados prácticamente desaparecieron completamente, fueron abandonados por sus habitantes. En Quellepa se mantuvo la vida con relativa tranquilidad y desarrollándose a un nivel más lento por la falta del comercio con esta zona. Y ya remontándonos al periodo clásico, que corresponde entre el 250 al 900 después de Cristo, los efectos directos e indirectos de esta erupción en las zonas ponientes salvadoreñas, empieza un proceso de ser prácticamente abandonadas esta zona central y occidental del Salvador, y que todas sus poblaciones se dispersaran, a reorganizarse nuevamente, al refundarse nuevos espacios, al tratar de explorar nuevas áreas. Y es así en donde empieza el crecimiento que en el futuro corresponderían a diferentes señoríos, que son una de las partes administrativas más importantes del periodo maya acá en El Salvador. En Oriente, a diferencia, pues, así como en otras regiones del país, de El Salvador, del actual El Salvador, estaba teniendo un boom demográfico de gran importancia, acá también, y particularmente en Quellepa, porque este aumento de la urbanización de los asentamientos pues da inicio a la construcción de diferentes espacios. De hecho, en esta época, y según análisis de especialistas, se construyeron o se erigieron nuevos edificios administrativos, ceremoniales y lúdicos para esa época. De hecho, varios arqueólogos datan edificios como por ejemplo el juego de pelota, que se encuentra en el sitio arqueológico de Quellepa en forma de I, que ya en el periodo posclásico se vuelve como un estándar en la construcción del juego de pelota. Y este llamado boom demográfico sucede acá en Quellepa entre el 600 y el 1000 después de Cristo, exactamente cuando termina el periodo clásico e inicia el posclásico de la civilización maya. De hecho, según expertos, pudo haber sido un periodo en donde varios grupos, entre comillas, podemos decir militarizados, provenientes del sur de México, invaden una gran cantidad de pueblos lencas, incluso llegando hasta Quellepa, provenientes desde diferentes zonas de Guatemala, Belice y naturalmente llegando a Honduras. De hecho, hay evidencia de este suceso debido a que en las investigaciones arqueológicas realizadas ya en el sitio, pues se encontraron vestimentas, armas y otros enseres de la vida diaria que naturalmente eran parte de las civilizaciones que se encontraban
en lo que ahora conocemos como la Riviera Maya en México y todos esos estados del Caribe mexicano. Entonces era bastante interesante encontrar esos vestigios a cientos de kilómetros de distancia y correspondió a ese proceso. De hecho, ahí es donde muchos de ellos se quedan a habitar todos estos espacios lencas. Muchos de ellos se van a los territorios pipiles también, y empieza ese proceso de refundación o de aumento del proceso de habitabilidad de estos lugares. Así también alrededor del 500 después de Cristo, varios pueblos al norte de Guatemala y Belice, también hablantes del maya chorti, que se hablaba bastante en los actuales Guatemala y la parte occidental de El Salvador, pues tienen ese proceso de migración, posiblemente por esos procesos de invasiones militarizadas que provenían de estas partes mexicanas, y se asentan también en la zona oriental de El Salvador, y de esa forma pues la explotación o el boom del urbanismo o el boom del crecimiento de la población de manera natural con los nacimientos, abonándole a estas llegadas de diferentes personas que traían culturas, tradiciones, costumbres bastante diferentes, pues empieza ese proceso en el cual Quelepa aumenta consecutivamente y considerablemente su población. De hecho, el Quelepa prehispánico, ya en el casi al final del periodo clásico, se podría considerar una pequeña metrópoli con una mancha urbana que abarcaba gran parte de lo que ahora es el casco urbano de Quelepa, partes de lo que se conoce como Moncagua y la parte norte de la ciudad de San Miguel, y vastos terrenos muy cerca de las faldas del volcán Chaparrastique. De hecho, los conocedores en la materia consideran que la ciudad prehispánica de Quelepa pudo haber sido un centro político, un sitio ceremonial, un espacio administrativo y habitacional de gran importancia en el oriente salvadoreño. Además de eso, que ellos comerciaban con otros pueblos del centro y del occidente del Salvador, y naturalmente con sus áreas de influencia directa que hablaban su mismo idioma, el lenca o el potón, como también se le conocía a ese idioma, y partes también de tierras nicaragüenses que se encuentran cerca de la costa entre El Salvador y Honduras. Así es que era bastante importante este asentamiento. Pudo haber sido una ciudad bastante grande, posiblemente, de hecho nosotros no hemos encontrado documentación al respecto. Gran parte de la información que está descrita de Quelepa se puede encontrar en el libro Historia del Salvador, volumen 1, pero no hay particularmente un hallazgo en específico en el que se diga de que acá en Quelepa hubo la conformación de un señorío, así como se encontró el señorío de Cuscatlán y también otro señorío en lo que ahora es los alrededores de Izalco, en el departamento de Sonsonate, que eran los señoríos más importantes de la civilización maya a finales del periodo clásico y a principios o en el posclásico temprano. Así es que bastante interesante toda esta parte. De hecho, hay poca investigación al respecto de su sitio arqueológico. Hay un libro publicado en el cual solamente se describen los pocos hallazgos que se han realizado por el Departamento de Arqueología cuando a mediados del siglo XX se realiza el hallazgo de una gran cantidad de sitios ceremoniales y arqueológicos aquí en el país, lideradas mayormente por Stanley Voss, que era el director
del Departamento de Arqueología para el gobierno de El Salvador en diferentes periodos del tiempo en el siglo XX. De hecho, hay partes del sitio arqueológico que no han salido a la luz. Es un sitio que inclusive, aunque está declarado conforme a la ley de sitios arqueológicos, pero no está administrado por el gobierno de El Salvador, sino que se encuentra de manera administrativa por la antigua alcaldía de Quelepa y que ahora pertenece a la alcaldía de San Miguel Centro. Y por tal motivo nos imaginamos que hay mucha historia de la población lenca que podemos encontrar todavía bajo el suelo de todos estos espacios. Sí, es más, Quelepa tiene la particularidad de que cuando ocurre la invasión española ya no habían habitantes en este lugar. Las investigaciones sugieren que luego del aumento poblacional, ahí alrededor del 1000 después de Cristo que mencionaba Omar, la ciudad fue abandonada sin encontrarse indicios de la razón de este repentino abandono que sucedió en el llamado fenómeno del colapso de la civilización clásica maya. Y pues al haber desaparecido el asentamiento prácticamente 400 años antes de la llegada de los invasores españoles, pues no hay registros de enfrentamientos con habitantes originales. Solo hay registros durante la guerra de Nequepio, en plena invasión, cuando el gobernador de Nicaragua y capitán general Pedro Arias Dávila envía al capitán Martín de Estete a declarar los terrenos salvadoreños del oriente del río Lempa como el límite entre la gobernación de Nicaragua y Guatemala. Es más, dentro de esta historia que engloba a Martín de Estete, hay un capítulo en el cual se funda la ciudad de San Martín, en el departamento de San Salvador, en donde las milicias de la Capitanía General de Guatemala persiguen a Martín de Estete hasta la ciudad de Quelepa. Pero este personaje ya había logrado escapar hacia Nicaragua, dejando atrás incluso a sus propios soldados. Posteriormente, ya establecida la colonia, se inicia un proceso de repoblación o de asentamiento en esta zona, que arranca específicamente el 15 de enero de 1543, fecha en el que oficialmente la ciudad fue fundada, según datos de la ya extinta alcaldía de este poblado. La fundación se dio en un espacio que se encuentra al sur del sitio arqueológico de Quelepa, llamado Quelepatique, donde residían alrededor de 250 personas. Con el tiempo, esta población se conoció como Santiago Quelepa, e inclusive en reportes enviados por el alcalde mayor de San Salvador, Manuel de Gálvez Corral, ya se hacía mención a este nombre para referirse justamente a esta zona. Además, Quelepa fue visitada por este personaje que anduvo por medio Centroamérica, el arzobispo de Guatemala, don Pedro Cortés y Larraz, describiendo en su libro las características de este poblado y la cantidad de habitantes que encontró allá en 1770, que para ese entonces ascendía a 138 personas. Más allá de estos datos que tenemos, no hay mayor información de este periodo transicional de Quelepa, de la parte colonial a la época republicana. Sin embargo, ya pasado el momento de la independencia, aparecen registros que provienen de la década de 1930, durante el proceso de eliminación sistemática y desapariciones forzosas que los pueblos originarios sufrieron, llevados a cabo por el entonces presidente de la República, general Maximiliano Hernández Martínez, en donde gran parte de los habitantes lencas en esta zona oriental fueron perseguidos y asesinados en el mismo periodo de la masacre de 1932, durante la cual los náhuatl también fueron exterminados.
Debido a ese exterminio, varios pueblos que todavía sobrevivían en la zona de origen lenca o hablantes de esta lengua, pues decidieron dos cosas: o dejar de hablar la lengua definitivamente, o hablarlo únicamente en círculos íntimos por temor a las represiones que pudieran tener por parte de los gobiernos en El Salvador. Y de esta manera podemos atrevernos a decir que en El Salvador la lengua lenca o el idioma lenca o potón ha desaparecido completamente. Y como último dato de esta época, de este momento histórico de Quelepa, ya como parte de la República de El Salvador, y en temas administrativos, Quelepa sube de categoría de pueblo a ciudad en el año 1971. Entre algunos datos interesantes, ya que estamos acá en el casco central, en la zona del Parque Central, pues Quelepa está dividida en 4 cantones: el Tamboral, el Obrajuelo, San José y San Antonio. Además, durante el censo de 2007, Quelepa arrojó el dato que era habitado por más de 4,000 personas. No tenemos el dato exacto en la página del Banco Central de Reserva, que ahora se encarga de el censo poblacional. No apareció registro de este último censo realizado en el año 2024. Además, según el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, Quelepa se encuentra dentro de los 50 pueblos catalogados en el rango de extrema pobreza dentro del territorio salvadoreño. Y gran parte de la actividad económica de Quelepa son, en primer lugar, lo más importante son las remesas familiares provenientes del extranjero, el comercio, en donde muchos de sus habitantes son comerciantes informales, la ganadería y la explotación agrícola. Los productos más cultivados actualmente son granos básicos, frutas cítricas, guineo, pastizales y además la crianza de ganado vacuno, aves de corral y otras especies. El 10 de marzo de 2013, el Ministerio de Educación de la época realizó un evento donde se declaraba a Quelepa como un lugar libre de analfabetismo, donde gran parte de los beneficiados se les brindó su certificado de segundo grado, luego que un grupo de 125 voluntarios apoyados por el Ministerio de Educación enseñaron a leer y a escribir a personas desde los 15 años en adelante. La iglesia de este poblado también es de corte colonial y está bajo la advocación de la Inmaculada Concepción de María. Además, y en este rubro, sus fiestas patronales son en honor a Santiago Apóstol y se celebran del 22 al 25 de julio, mientras que del 1 al 8 de diciembre se celebra otra fiesta patronal en honor a la Inmaculada Concepción de María. Y bueno, de esta manera pues tenemos aquí un poco del palmarés de la historia de este poblado, de esta villa del departamento de San Miguel, en la cual pues tenemos acá también un busto de San Óscar Arnulfo Romero y Galdames, si no me equivoco, que se encontraba pues acá en la parte central de este casco central. Así que de esta manera pues nos vamos despidiendo de ustedes ya de este bonito recorrido conociendo Quelepa, la villa de Quelepa en San Miguel. Si usted es nuevo en el canal, lo invitamos a que se suscriba y que le dé al botón de la campanita de notificaciones para que esté siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en City Corners, donde pues visitamos ciudades centroamericanas, en donde hablamos de historia, cultura, costumbres, tradiciones, arquitectura de todos los lugares que visitamos. Además, si a usted le gustó mucho este recorrido y nos quisiera apoyar para seguir llegando con nuestra cámara a más lugares y documentar espacios como este acá en Quelepa, en donde bueno, estamos acá en esta especie de anfiteatro que también es convertido como en una cancha deportiva. Este parque central es bastante versátil por lo visto, donde todo está pues apuñado y tiene varios usos.
Si a usted le gustó mucho el recorrido, todo lo que está viendo y lo que hemos discutido históricamente en este canal y nos quiere apoyar para continuar llegando con nuestra cámara a más y más lugares en la región centroamericana, en la cajita de descripción, en el comentario fijado y en el código QR que aparece al final de este recorrido, pues son los métodos alternativos que tenemos para que usted nos pueda apoyar a través de una donación, pues de esa manera poder financiar más viajes y conocer y descubrir más de las ciudades centroamericanas. Así que con estas imágenes de este casco central acá en la villa de Quelepa, departamento de San Miguel en El Salvador, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima conociendo algún otro espacio en Centroamérica.